Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de Nos Vamos para Canadá. Un saludo a todas las personas que están conectadas a través de la aplicación, a través de la página web, también a los que van en las redes sociales. Un saludo para todos ustedes. ¿Está todo bien? Bueno, Nati, hola. hola, hola, ¿me escucho? Creo que me escucho muy pasito. Sí, ¿Cómo me no, ven yo ustedes? te escucho súper Sí, bien. perfecto, listo. Eso, ahora sí, creo que un poquito mejor. Es importante que las personas que están a través de la aplicación, a través de las redes sociales, nos den un feedback. ¿Cómo nos escuchan? Que Es nos digan importante que cómo nos nos digan. ven. Bueno, yo estoy muy contenta, Roxana, para empezar, porque hace muchísimo tiempo no estaba aquí en el estudio, estaba Ay, cumpliendo sí, cuarentena, lo dijimos la semana pasada, sí. y ya hoy finalmente estoy aquí de regreso con ustedes, segunda temporada y hoy con un tema y con una abogada que no necesita presentación, No, 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 Roxana. no, ya ella, mejor dicho, ya ella ha hecho historia en Big One Radio, ha hecho historia, muchísima gente consultándola, muchísima gente llena de esperanzas por toda la información que ella siempre nos regala. Yo he recibido, Nati, mensajes de personas que me dicen, hoy me acuesto llena de motivación, de esperanzas, porque sé que mi familia sí, finalmente va a poder venir. Y sabes, gracias por estos espacios, Rosana, que ustedes nos brindan a toda la comunidad, no solo aquí en Canadá, sino en el mundo entero, porque sabemos mucha gente se conecta a través de De muchas México, partes. de España, de Chile, de Colombia, de tantos lugares. Canadá es una ciudad, es un país multicultural y aquí precisamente en Montreal, donde estamos nosotros, ni se diga. Bueno, ahí tengo un sonido que me está haciendo feedback, no sé si lo Sí. puedes, por favor. Y nos están escribiendo, se escucha un poco bajo. Díganos cómo nos escuchan. Hay gente que dice que nos escucha bien, otro que nos escucha muy bajito. Bueno, suban los celulares a los que están a Sí. través de la aplicación. Y bueno, vamos a saludar ya a nuestra invitada estrella. ¿Cómo está? Abogada Fanny Cumplido. Qué alegría que nos esté acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, Nati, Rosana. Feliz año para ustedes en este 2021 y gracias a todas las personas que nos acompañan y gracias por la invitación, como siempre. Es un placer estar Sí. acá. Hoy estamos entre chicas porque Rasco no nos puede acompañar el día de hoy, pero bueno, vamos bien, vamos muy bien, como pueden Vamos ver. bien, la sacamos adelante. Exacto, y bueno, hoy nos tienes un tema muy apropiado para empezar este año. Tenemos las visas de trabajos para Canadá. Uno de los tantos mitos también y realidades es que es fácil, no es fácil venirse con visa de trabajo, es que la vida más fácil en estos momentos, más rápida o verdaderamente no. Así que bueno. Quiero aclarar antes que empecemos el programa con la doctora que ya está aquí, que tenemos muchas sorpresas. Hoy van a ser anunciadas 10 vacantes. Escuchen, por primera vez, gracias a Nexus Abogados y a B1 Radio, vamos a anunciar 10 vacantes. Es decir, que 10 familias pueden cambiar su vida hoy con esta noticia que les vamos a dar, así que súper atento de cuáles son esas profesiones que están buscando ya mismo una empresa y al final tenemos también un concurso sorpresa. Exacto. Sin más, doctora Fanny, empecemos si nos puedes explicar de qué se trata esto de la visa de trabajo. Claro que sí, Nati, muchas gracias. Bueno, primero que todo, yo quiero retomar un poco nuestras últimas emisiones en el año 2020. Prometimos, y luego lo hicimos, como siempre, dimos la lista, por ejemplo, de profesiones que hacían parte de los tratados de libre comercio. Hemos también publicado la lista de profesiones más en demandas en Canadá, como nos los han pedido los diferentes oyentes. Entonces, retomando un poquito ese tema para conectarlo con el tema de hoy, que en general estamos hablando de las visas de trabajo, para mí es importante, como yo siempre le he dicho a los clientes y a nuestros oyentes, que hay que buscar cuál es el proceso de visa de trabajo que se ajusta a mis características personales, profesionales, lingüísticas y en este caso también familiares. Entonces, podemos decir grosso modo que existen dos grandes categorías de trabajadores que pueden venir a Canadá. Hay diferentes subcategorías, pero no tendríamos tiempo suficiente en un programa para poder explicarlas todas. ¿Qué es lo que tenemos que retener? Primero que todo, si yo me encuentro fuera de Canadá y yo quiero venir a Canadá con una visa de trabajo, lo primero que tengo que determinar es lo siguiente, es que vengo de un país que tiene un tratado de libre comercio con Canadá. Entiendas, en el caso de América Latina, puede ser Chile, puede ser Colombia, puede ser Perú, puede ser México.
estos son principalmente los países que tienen un tratado de libre comercio con Canadá que permite la movilidad de profesionales, de técnicos, para venir a trabajar a Canadá. Hay otros países, como por ejemplo en el caso de Panamá, pero es un caso más especial porque desafortunadamente la movilidad de mano de obra en el cuadro de ese acuerdo aún no ha sido puesto en ejecución. Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, si yo vengo de un país que tiene un tratado de libre comercio con Canadá, normalmente esa va a ser la vía que yo voy a utilizar para obtener una visa de trabajo. Entonces, ya sé cuál es la vía por el país del que vengo. Ahora, tengo que tener, y esa es una de las preguntas que ustedes me enviaron, que los clientes o los oyentes siempre hacían, es que tengo que tener un empleador. Claro que sí, justamente el objetivo del programa de trabajadores extranjeros temporales es cubrir la falta de personal en esas áreas en Canadá. Entonces, por lógica, debo tener un empleador canadiense que va a estar dispuesto a hacerme venir a Canadá con lo que llamamos las visas de trabajo cerradas. Es decir, solo puedo trabajar con la persona que me contrató y que me hizo venir a Canadá. Entonces, ya sé cuál es el procedimiento, ya sé que necesito un empleador canadiense para poder venir a trabajar a Canadá y que en principio solo voy a poder trabajar con ese empleador. De manera práctica, algo que yo le aconsejo mucho a nuestros clientes es lo siguiente. Nosotros hemos publicado la lista de las diferentes profesiones según los países, tratado de libre comercio, pero hay que tener en cuenta algo. Hay unas profesiones que, por ejemplo, aparecen en el tratado, pero que hay que ir a buscar las diferentes denominaciones de esa profesión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo buscar a alguien en el área de la mecánica. Entonces, yo veo mecánico en la lista de profesiones. Pero entiéndase que esta lista fue creada conforme al Código Nacional de Profesiones Canadienses. ¿Qué quiere decir esto? Que mecánico agrupa él solo 50 tipos de profesiones. Entonces ahí puedo tener un latonero, ahí puedo tener un mecánico automotriz, puedo tener una persona especializada en pintura de carros, por ejemplo. Entonces, no hay que conformarse solo con ver el nombre de la profesión. Wow. Hay que ir un poco más allá, ver si realmente las diferentes denominaciones que están en el Código Nacional de Profesiones equivalen a mi profesión y sobre todo ver cuáles son, uno, los requisitos para ser reconocido con esa profesión en Canadá, es que me piden un diploma de secundario y una técnica, es que me piden un diploma universitario. ¿Qué es lo que me piden para esa carrera? Entonces, todo ese análisis se hace y así yo voy a poder saber si yo aplico para una visa de trabajo, tratado de libre comercio, a través de un empleador canadiense que me ha invitado a aplicar. Eso es la parte importante. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de una persona, por ejemplo, que ya está en Canadá, que vino con un permiso de trabajo cerrado, pero que perdió su empleo? Entonces, aquí están todas las políticas de interés público que Canadá ha promulgado en razón de la pandemia y que hacen, por ejemplo, que si yo he perdido mi empleo en razón del coronavirus, porque la empresa cerró o porque bajaron el número de trabajadores que necesita la empresa, yo tengo el derecho a cambiar de empleador. Así, inicialmente, mi permiso haya sido cerrado. En Doc- este momento permiten cambiar con un nuevo empleador. Doctora, Eh, es decir, sí, para ir recapitulando entonces, la primera cosa que hay que dejar claro es que no existe, en este caso para el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio, una visa que usted se vaya a ir a la embajada y vaya a decir, necesito la visa de trabajo y usted se la vayan a dar para venir a pedir trabajo acá. Eso no existe, digamos, en el caso de los colombianos, mexicanos, chilenos, no existe. Como está explicando la doctora Fanny, la doctora me dirá si estamos en lo cierto, usted ya debe tener esta propuesta de trabajo, de manera que cuando usted va a ir a sacar esta visa, ya usted tiene un empleador que lo está patrocinando. Vamos bien por ese lado, ¿cierto, doctora? perfectamente resumido. Y lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. El TLC es un procedimiento para obtener una visa de trabajo, no es una visa de trabajo en sí. Es decir, yo puedo tomar el camino largo, que es obtener los famosos estudios de impacto del mercado de trabajo o EIMT,
o puedo buscar el camino corto, que es el TLC. Es realmente el procedimiento a través del cual yo voy a obtener una visa. Si lo hago a través de un procedimiento regular, porque vengo de un país que no tiene tratado de libre comercio, es decir, yo vengo de Argentina, yo vengo de Bolivia, yo vengo de Venezuela, vengo de Ecuador, mi país no tiene un tratado de libre comercio, pero yo tengo un empleador interesado en mi candidatura, ¿es que puedo venir a Canadá? Claro que sí. Simplemente que en vez de utilizar el Tratado de Libre Comercio, voy a utilizar otro útil jurídico que son los famosos estudios de impacto de mercado de trabajo. Entonces, las diferencias a nivel de tiempos, mientras un estudio de impacto del mercado de trabajo puede tomar 4, 6, 8 meses en obtener la visa, a través de los tratados de libre comercio se obtienen en 8 semanas, incluso en Wow. tiempo de pandemia. Doctora, y Eh, siendo realistas en cuanto a eso que nos está explicando, ¿qué tanto se da? Porque mucha gente siente que es imposible conseguir trabajo desde su país. Usted que se mueve en ese medio, ¿nos puede dar como una luz en el camino de qué tan probable es conseguir trabajo desde estos países? Sí es posible, yo se los puedo decir porque nosotros en Nexus estamos recibiendo en promedio de 5 a 10 ofertas de empleo de empleadores canadienses serios, de empresas serias, establecidas, que me dicen, ahora cumplido, necesito 6 soldadores para ayer, necesito 3 Wow. mecánicos para mañana, necesito instaladores de techos para la semana próxima. Entonces sí existen, es lo que se llamaría en francés las ofertas de mercado caché, ocultas, es decir, muchas veces el problema es de comunicación. No sé dónde ir a buscar estas ofertas. Nosotros hacemos un trabajo de vulgarización y normalmente las ofertas de empleo que recibimos de empleadores canadienses las vamos a publicar, por ejemplo, en el caso del día de hoy, a través de la emisora o a través de las redes sociales. Y si usted cumple con las condiciones del puesto, va a tener una entrevista con este empleador. Y créanme que el 50% de nuestros trabajadores vienen del extranjero. No son personas que han conseguido el empleo estando en Canadá, son personas que han conseguido el empleo estando fuera de Canadá. Entonces, lo importante es buscar las ofertas de empleo, hacer el seguimiento y si cumple con las condiciones, no le dé miedo, envíe su candidatura. De pronto puede tener una sorpresa y créame que sí hay una falta de mano de obra calificada a pesar de la pandemia. Eh, Eso es una realidad que sigue igual. Eso es lo que iba a decir, o sea, porque hemos escuchado que por la pandemia han cambiado muchas cosas en cuanto a inmigración, sobre todo, pero los trabajos, Canadá necesita mano de obra, quiere decir que en cuanto a visado de trabajos, se ha seguido moviendo de la misma manera, de alguna forma. Absolutamente, es decir, hay dos situaciones que toca tomar en cuenta. La pandemia ha tenido un efecto positivo y ha tenido también un efecto negativo. Es decir, a nivel de las visas de trabajo, ¿cuál ha sido el efecto positivo? Que si yo me encuentro en Canadá y yo soy, por ejemplo, un turista, el turista no puede trabajar en Canadá. Pero si yo soy un turista que estoy en Canadá, he aprovechado el tiempo, he estudiado el francés o he estudiado el inglés, cursos de menos de 6 meses, a eso tengo derecho, eso no, pues, no hay ningún problema, con mi visa de turismo, y una empresa canadiense me quiere contratar. En tiempos normales, en tiempos de no pandemia, eso no se podía hacer. En tiempos de pandemia, a raíz de una política de interés público, si yo estoy en Canadá como turista y una empresa canadiense me quiere contratar, yo puedo modificar mi estatuto. Yo puedo pasar de turista a trabajador extranjero temporal. Eso es algo positivo, eso es algo que jamás habíamos visto en 15 años, por lo menos de práctica profesional que yo tengo en Canadá. ¿Cuál es la parte menos positiva? Que los procesos se han estado demorando un poco más y justamente el hecho de que los empleadores no han podido contar con algunos trabajadores que ya ellos tenían estipulados que deberían venir y que en razón de la pandemia muchos centros de recepción de demanda están cerrados, no tienen donde hacerse las biométricas, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que ellos tengan que reclutar los que ya están en Canadá, ¿ok? Ahora bien, nosotros constantemente estamos depositando visas de trabajo al exterior de Canadá y les puedo decir por mi experiencia reciente, visas de trabajo depositadas a principios del mes de noviembre,
en donde mi cliente se hizo el biométrico, por ejemplo, el 12-19 de noviembre, la visa fue aprobada el 20 de enero, es decir, Ajá. 8 semanas después. Visa de trabajo, Tratado de Libre Comercio, Canadá-Colombia, ya simplemente estamos esperando que le devuelvan el pasaporte a nuestro cliente para que venga a trabajar a Canadá los primeros días de febrero. Entonces, a pesar de la pandemia, la falta de trabajadores no ha desaparecido, obviamente en las áreas que siguen siendo servicios esenciales. Ya si estamos hablando, por ejemplo, en la parte de restauración, de hoteles, como todos sabemos, ese es un área que ha sufrido mucho. En esa área tenemos menos ofertas de empleo, pero en las otras áreas siguen llegando ofertas de empleo regularmente. Doctor, ahorita estábamos hablando, nos nombraste mecánicos, soldadores. ¿Qué pasa con los universitarios en cuanto a ingenierías o las ramas de la salud que nos están dejando aquí sus dudas? ¿Es posible también venir por esa vía aquí a Canadá? Bueno, en relación a lo que son las ingenierías, la respuesta es sí. Tanto por la parte del Tratado de Libre Comercio, y si usted viene de un país que no tiene Tratado de Libre Comercio, lo puede hacer por el procedimiento regular. Entiéndase que el procedimiento regular, dependiendo del expediente, también puede ser bastante rápido, porque ellos tienen un proceso que se llama un proceso simplificado, ¿ok? Bueno, eso por un lado. Ahora bien, el área de la salud tiene una gran particularidad y es que depende de cuál es mi profesión. Un médico, una enfermera, un dentista, son todas personas que deben ser miembros de una orden profesional en Canadá. Y eso es lo que dificulta un poco que empresas canadienses contraten a personas en el área de la salud. Es decir, si yo tengo una profesión que está regida por una orden profesional, es normal que haya menos ofertas de empleo en esas áreas, porque si yo quiero ejercer aquí en Canadá como médico, como dentista, como fisioterapeuta, yo tengo que hacer las equivalencias de mi diploma. Entonces, no es que no es posible, simplemente que el camino va a ser mucho más largo y normalmente la persona va a tener que demostrar, de un lado, las competencias lingüísticas y de otro lado, que cumple las condiciones para ejercer su profesión en Canadá. Yo en el caso particular de, por ejemplo, personas que son enfermeras, auxiliares de enfermería, cuidado de personas adultas, les digo siempre, hay un programa, un nuevo programa de inmigración Quebec que debe estar entrando en vigencia en el primer trimestre del año 2021 y que es para obtener la residencia permanente viniendo a trabajar en el área de la salud. Pero aquí no estamos hablando de visas de trabajo, estamos hablando de residencias permanentes. Yo lo que les Oh. aconsejo es que sigan el proceso, el seguimiento. La ley fue anunciada desde el mes de octubre, noviembre. Desafortunadamente, el Parlamento no ha retomado las discusiones, pero deberíamos tener noticias el primer trimestre del año y yo me comprometo que desde que tengamos noticias les vamos a informar. Es que esos son los compromisos que a mí me gustan. A lo largo del programa, a lo largo del programa no me he escuchado mucho. Bueno, estábamos resolviendo unas situaciones técnicas. Yo quiero, al inicio hubo mucha información que lamentablemente parece que no se escuchó muy bien. Esperemos que ahorita retomemos esa información. La gente nos está preguntando sobre las listas. Sí, las listas van a estar publicadas ya desde el último programa. Mucha gente nos preguntó hoy. Hoy va a ser oficial todas las listas. Ahí les estuvimos mandando en privado a algunas personas. Hoy se van a hacer públicas a través del Facebook. Vamos a publicar esto en los comentarios. Bueno, Ujú. se tiene que estar obligatoriamente certificado en el trabajo o en lo que estén buscando, el personal que estén buscando, o definitivamente la experiencia. Una persona con mucha experiencia puede también obtener un trabajo que desde aquí en Canadá, que esté en el Bueno, exterior. en la realidad, la mayoría de las personas que van a venir a trabajar a Canadá necesitan demostrar que tienen tanto la competencia profesional, es decir, un diploma, como la experiencia laboral. Les explico por qué. Hay que mirar dos tipos de exigencias. Las exigencias del empleador para contratarme y las exigencias de Inmigración Canadá. Por ejemplo, yo necesito un mecánico automotriz. Puede que el empleador diga, yo estoy satisfecho con los 5 o 6 años de experiencia que demostró esta persona.
hice la entrevista en Skype, me respondió obviamente en francés o en inglés nivel intermediario, pienso que es un buen empleado, vamos a contratarlo. Eso está perfecto. Pero luego tengo que pasar el filtro de inmigración. Inmigración no le va a hacer a usted una entrevista a saber si usted es o no un buen mecánico. Inmigración va a seguir sus atestaciones de trabajo para ver la experiencia y sus certificados de estudio para ver la formación. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en algunas ocasiones? Y hablo del caso particular de Colombia porque es en donde se nos ha presentado. Es el siguiente: si la persona tiene suficiente experiencia, yo sé que hay organismos como el SENA, y pues no le hago publicidad alguno en particular, pero sé que ellos lo hacen. Ellos hacen el reconocimiento a través de un diploma de a qué equivale mi experiencia si yo fuese diplomado. Entonces, ese Wow. reconocimiento de esas competencias adquiridas y que es dado por el SENA puede reemplazar un diploma de estudios, pero sí es necesario demostrar, además de la experiencia, que tengo las competencias profesionales para el puesto y normalmente se hace a través de un diploma. Doctora, yo quiero saber si entendí bien, o sea, lo que usted quiere decir es que una persona que lleva siendo soldador porque aprendió de su padre, no sé, 10 años, puede ir al SENA, en este caso estamos hablando de Colombia, no sé si existan en otros países, y el SENA le hará validez, o sea, me imagino con exámenes o cosas así para certificarlo como si podría ser o no un soldador como estudiado. Exactamente, nosotros lo hemos ya hecho en expedientes y en el caso particular que me acuerdo era justamente un mecánico automotriz, excelente mecánico, pero él jamás había estudiado. Justamente como tú lo dices, él empezó a trabajar en el negocio de la familia, aprendió y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Lo dirigimos hacia el SENA y a través del programa que ellos tienen de reconocimiento de competencias le dieron un diploma diciendo, mire, la mecánica que esta persona sabe equivale a un técnico diplomado del SENA y con ese documento pudimos obtener su visa de trabajo. Ent- Impresionante. Sí, eso es lo que me gusta de Canadá. O sea, una de las cosas que me gusta de Canadá es que aquí todo es posible. O sea, situaciones como estas, mira que tienen esa validez y mucha gente dirá, no, no, yo no tengo diploma, no tengo certificado, No puedo. no puedo. Y Y saben muchas mira, veces y más que sí, gente que está graduada. Eso es exacto. Empíricos importante. y mira, mira lo que pasa. Bueno, hay mucha gente que está a través de las redes sociales, estamos hablando mucho de lo que es Colombia, pero no sé si nos amplías un poco el TLC, que es un poco lo que estamos Ujú. hablando, de que otros países. Yo sé que lo tocaste al principio, tuvimos unos Claro, problemas de sonido. Ujú. sí, claro que sí. Sí. Importante saber, Canadá tiene tratados de libre comercio, lo que tiene que ver con América Latina, con México, el llamado ALENA, pues que después cambió de nombre. Tenemos también tratado de libre comercio con Chile, tenemos también tratado de libre comercio con Perú. Cualquier persona originaria de cualquiera de estos países puede hacer una demanda de visa de trabajo con un empleador canadiense a través del proceso de TLC. Vuelvo y repito, si usted no viene de ninguno de estos países, no se desanime. No estamos diciendo que usted no pueda hacer un proceso. Simplemente le estamos diciendo que no se va a hacer a través del Tratado de Libre Comercio, sino que se va a hacer a través de otro procedimiento que también existe en la ley, que es el estudio de impacto del mercado de trabajo, el cual cuando usted tiene una profesión, procesos que tienen una alta tasa de aceptación. Entonces, si usted viene de un país como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, etcétera, no quiere decir que no puede aplicar. Puede aplicar si tiene un empleador que lo quiere contratar, puede venir, pero su procedimiento no será tratado de libre comercio, su procedimiento será estudio de impacto de mercado de trabajo a través de un procedimiento simplificado, si su carrera hace parte, o a través de un procedimiento ordinario, si no se puede hacer por el simplificado. Bueno, y si una persona aplica a todo esto, abogada, y quiere venir con su familia, ¿es que es posible que la persona pueda traer a su familia por medio de este programa, de estos programas? Absolutamente. Y esto aplica para todas las visas de trabajo, independientemente de cómo la obtuve. Es decir, vuelvo y repito, digamos que los tratados de libre comercio, los estudios de impacto en mercado de trabajo, los procesos acelerados o simplificados o los procesos ordinarios son todos el vehículo para llegar a Canadá. Hagan de cuenta un autobús.
Ahora bien, una vez yo tengo aprobada mi visa de trabajo, yo, empleado titular de mi visa de trabajo, tengo derecho a solicitar para mi esposa o mi esposo o mi cónyuge, de hecho, si no son personas casadas, una visa de trabajo también con un permiso de trabajo abierto. Recuerden que siempre hemos hecho la diferencia entre la visa de trabajo cerrada, es decir, la empresa A me contrató, yo trabajo con la empresa A, mi visa y mi permiso de trabajo son cerrados y vienen a nombre de esa empresa. Pero mi cónyuge, mi esposa, mi esposo, van a venir con lo que se llama un permiso de trabajo abierto, que quiere decir que ellos pueden trabajar donde ellos quieran. Y los hijos van a venir según las edades que tengan, sea con una visa de estudiante, sea con una visa de turismo y una ficha de visita que les permite estudiar en Canadá. Entonces la respuesta es sí, no solamente puedo traer a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja, también puedo traer a mis hijos. Y lo más importante de todo es que todo este proceso puede conducirme a la residencia permanente, tanto mía como de mi familia, que yo pienso que es el objetivo final de todo este ejercicio. Eso iba a decir, impresionante porque no es solo venirse a Canadá por cuestión de 2 años, sino que Ujú. usted puede venir y después de hacer esos 2 años hay muchas posibilidades de pedir la residencia. Entonces, habíamos hablado de varios requisitos. El primero, ya saben, es tener una oferta laboral, una oferta ya de un empleador que quiera contratarlo. El segundo, estar certificado, o sea, usted tiene no solo que tener la experiencia, sino ser capaz de demostrar que usted estudió o es especialista en ese tema. Y hay un tercer requisito que justamente están preguntando aquí, que es el idioma. Hablemos, doctora, ¿qué tanto tiene que tener el idioma esta persona en cuanto, por ejemplo, no son cosas de oficina o en caso cuando son cosas de oficina, qué nivel generalmente se pide? Claro que sí. Normalmente el idioma va en función del puesto de trabajo que voy a ocupar, es decir, todo lo que son carreras manuales, carreras técnicas, carreras que impliquen que mi trabajo va a ser sobre todo ejecutar una función mecánica, va a tener una exigencia de idioma inferior a la que vaya a solicitarle yo a una persona que va a trabajar en una oficina, que va a trabajar en servicio a la clientela, etcétera, etcétera. Pero normalmente lo mínimo es un nivel intermediario. Entonces, yo le digo a los clientes igual, el idioma, el estudio del idioma es una inversión, es un plus. No solo para trabajar. Cuando usted llega acá y tiene que buscar la escuela de sus hijos, tiene que buscar un arriendo, tiene que comprarse un celular, tiene que ir al médico, incluso ir a hacer un mercado, usted necesita hablar el idioma. Entonces, normalmente la mayoría de nuestros clientes nos piden que el trabajador extranjero temporal tenga por lo menos un nivel intermediario al oral. ¿Qué quiere decir? No estoy pidiendo que redacte documentos, pero por lo menos que sea capaz de comunicarse. ¿Por qué? Porque yo como empleador canadiense le voy a dar instrucciones en francés o en inglés y lo mínimo que yo puedo esperar es que mi empleado entienda las instrucciones que le estoy dando. Entonces la respuesta sería mínimo un nivel intermediario, puede ser en francés, puede ser en inglés, dependiendo pues de la provincia y dependiendo del empleador. La pregunta del millón ahora, la edad. ¿Es que hay una edad límite en estos casos? No, no. En el caso de las visas de trabajo, a diferencia de los diferentes procesos de residencia permanente que se manejan por puntuaciones, cuántos puntos por la edad, etcétera, etcétera, no tienen. Yo he traído personas de mínimo 18 años, porque es la edad legal para poder venir a Canadá como trabajador extranjero temporal, y hemos tenido clientes hasta de 50, 52 años. Lo importante es que usted cumpla con las condiciones del empleo, es decir, la edad no es un impedimento para que Inmigración Canadá le otorgue una visa de trabajo a una persona que cumple con las exigencias del empleador.
Justamente en este momento, entre las tantas ofertas de empleo que tenemos, hay una empresa en construcción que nos está pidiendo un personal y exigen entre 6 y 10 años de experiencia laboral. No es un chico de 20 años que va a tener 10 años de experiencia laboral. Los candidatos que hemos presentado tienen entre 45 y 55 años y la empresa no tiene ningún problema con eso. Mientras estén Obviamente, en tener un buen estado de salud, eso, claro. mientras tengan Sí, buen estado de buen estado salud, sí, buen estado físico físico. para desempeñarse. Excelente. Doctor, y ahorita ya sabiendo los requisitos principales, haremos de costos. ¿Esto tiene algún Sí. valor inscribirse a algún lugar? ¿Cómo funciona este proceso? ¿Cómo una persona que termina de ver el programa sale y dice, listo, quiero conseguir trabajo en Canadá? ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero que debemos entender es lo siguiente. Una empresa seria que le ofrece un empleo a usted en Canadá, de entrada, si a usted le están diciendo que debe pagar algo para inscribirse en el programa, si a usted le están diciendo que debe pagar para que le busquen un trabajo, si a usted le están diciendo paga para entrar en la convocatoria, tiene que haber una alerta, que es un foquito rojo que se ilumine diciéndole esto no es serio. De Ok. ya Inmigración Canadá y la legislación canadiense prohíben expresamente hacer un cobro o solicitar dinero a una persona para buscarle un empleo en Canadá. Esto es ilegal en Canadá. Si yo, empleador canadiense, soy serio, si mi oferta de empleo es seria, yo soy el que legalmente tengo la obligación de asumir todos los costos del proceso para hacer venir mi trabajador extranjero temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente es el empleador el que debe pagar todo para hacer venir su trabajador. Es el empleador el que le está diciendo a Canadá, necesito que esa persona venga a trabajar conmigo porque en Canadá no encontré. Entonces, si usted está diciendo que lo quiere traer, usted debe pagar todo el proceso. Entiéndase, costos de inmigración, gastos de abogado si ese es el caso. Las únicas cosas que es normal que en un momento determinado pueda pagar el trabajador son, por ejemplo, la traducción de sus documentos. Es normal porque de todas maneras son sus documentos. De pronto un examen médico. Esas son cosas que se pueden pagar de parte del trabajador, pero el empleador es el que debe asumir el 80-90% de los costos del expediente. Y eso es de pronto una alerta cuando usted le ofrecen trabajos en internet, en WhatsApp, qué sé yo. Es la primera situación. Si le están pidiendo dinero para participar en el proceso, quiere decir que el proceso no es legal o no corresponde a las exigencias de Canadá. Es muy posible que sea un fraude. Excelente que lo diga. Muy buena Aquí anotación. sí, me parece impresionante, o sea, Yo, datos que... sí, sí, yo tengo una pregunta en este caso y se me está yendo la pregunta. Y estaba súper pendiente de todo lo que estaba diciendo. Yo voy a ir leyendo Sí, una que tengo sí. aquí que se nos pasó con el idioma y me parece muy curioso Sí. y dice, Mónica Medina, ¿el idioma lo evalúa la empresa, la embajada o debo tenerlo certificado? Bueno, la empresa lo evalúa cuando le hace la entrevista de trabajo. Es decir, normalmente usted envía su candidatura, usted envía la información y usted va a tener una entrevista de trabajo vía Skype con su empleador canadiense. Entonces, en ese momento el empleador va a evaluar cuál es su nivel de idiomas. Es por eso que les hablaba tanto de la parte oral. Inmigración Canadá lo evalúa de una manera distinta. Con Inmigración Canadá se puede demostrar con exámenes reconocidos por inmigración, entiéndase el TEFAC, entiéndase el IELTS, dependiendo de qué idioma usted lo va a hacer, el DELF, por ejemplo, o lo puedo probar con certificados de estudio, es decir, yo estudié en la Alianza Colombo Francesa, o yo estudié en el Colombo Americano, o yo estudié en la Escuela Británica de algún país, qué sé yo, y yo tengo diploma o yo tengo un certificado de estudio que demuestra que hice tantos niveles de idioma o tantas horas de estudio. Esa es una manera de probarlo o haciendo un examen de competencia reconocido por Inmigración Canadá. Bueno, discúlpame porque la pregunta que tenía ahorita, acabas Ujú. de decir que la empresa paga todos los honorarios en el caso del empleador, pero por ejemplo, si este tiene su esposa, sus hijos, ¿quién paga esos costos? Eso es importante, gracias por hacer la anotación. Efectivamente, la obligación legal del empleador es hacer venir su trabajador extranjero temporal y pagar todos los gastos. A partir del momento en que usted quiera hacer venir los miembros de su familia, ya ese es un gasto del trabajador.
Okay. Legalmente hablando, la empresa no está obligada a hacer venir la familia del trabajador, porque allí habría una diferencia entonces entre el trabajador que es soltero y el trabajador que es casado con hijos. Pónganse en el lugar de la empresa. La empresa dice, bueno, me va a costar lo mismo hacerlo venir a los dos, pero si además yo tengo que hacer venir a la esposa y los hijos, me sale mejor contratar una persona soltera. Claro. Entonces, para evitar esa discriminación, para evitar que unos sean más favorecidos que el otro, la ley simplemente exige pagar por el trabajador. Les digo de experiencia personal, en la mayoría de los casos, nuestros trabajadores, una vez están en Canadá, 6, 7, 8 meses después, hacen el proceso para hacer venir a sus familias, lo cual es bastante rápido. Son procesos de 8 semanas, 12 semanas, y son ellos los que se ocupan de que su familia pueda venir a Canadá. Qué buena opción. Muy bien, sí, emigrar todos y hay algo que me parece importante que nombró la doctora Fanny, que este proceso vale 0 pesos, escuchen muy bien, cuando ustedes vean ofertas, porque aquí los alertamos de fraude, ofertas que tanto dinero y les vamos a conseguir un trabajo en Canadá, es falso, eso no existe, no es legal y sí es posible emigrar a Canadá sin tener mucho dinero en la cuenta como lo creen muchas personas, aquí por eso quitamos todos los mitos que tienen las Sí. personas. Nos pregunta Daniel Vázquez, ¿la experiencia como freelancer funciona? Porque recuerden, es otro de los requisitos tener cierta experiencia en eso que está certificado. Entonces, ¿como freelancer funciona? Claro que sí, todo lo que yo pueda tener como experiencia, sea como trabajador autónomo, sea trabajando por una empresa, sea trabajando en diferentes lugares, lo importante es poderla demostrar. ¿Cómo la demuestro? Con documentos. Es que tengo un certificado laboral. Si soy trabajador autónomo, es que tengo copia de mis contratos de trabajo, de mis facturas de servicios. Si hago cotizaciones, algún tipo de régimen de pensión, etcétera, cómo lo estoy haciendo. Es decir, es bastante amplia la prueba que yo puedo hacer para demostrar mi experiencia de trabajo. Yo en algunos casos en los que hemos tenido trabajadores autónomos, lo que le hemos pedido son copias de sus contratos de trabajo o cartas de sus clientes, donde el cliente dice, sí, efectivamente, esta persona me está prestando a mí un servicio de trabajo. Entonces, eso es lo importante, es hacer la prueba. Inmigración no exige para nada que la experiencia de trabajo sea solo como asalariado. Todas las otras opciones también son posibles. Bueno, y el tiempo de caducidad de los certificados, es decir, una persona que nos está escuchando ahora y hace 10 años estudió un curso de inglés y tiene sus certificados, pero fue hace muchísimo tiempo. ¿Hay un tiempo de caducidad de estos documentos? Bueno, en relación a lo que son exámenes de idiomas, son válidos por 24 meses en general. En relación a los certificados de idiomas, no tienen un tiempo de caducidad, pero es cierto que si yo, por ejemplo, tengo un certificado que acredita que tengo un nivel de inglés y es un certificado del año 2010, lo más seguro es que Inmigración Canadá o el empleador me van a pedir una actualización del documento. Diferente con lo que tiene que ver con los certificados laborales. Un certificado laboral que me dio una empresa hace 4, 5, 6 años y de pronto la empresa ya no existe más, es un certificado laboral que es válido. Yo no necesito un nuevo certificado laboral que diga lo mismo que el anterior que yo tenía. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero a nivel, y lo mismo con los certificados de estudio, a nivel del idioma, es seguro que le vamos a aconsejar al cliente de tener una prueba actualizada. Aquí nos pregunta Juber Hernández, me llama mucho la atención porque me suena algo que busca Canadá. Dice, buenas tardes, soy operador y técnico de maquinaria pesada. ¿Cómo puedo aplicar con el TLC y cuáles son las páginas certificadas para buscar empleo? Bueno, lo primero que toca mirar es de qué país viene, es ver si el país de donde viene tiene un tratado de libre comercio. Vamos a presumir que sí es el caso. En ese caso, hay una lista de empleos que va por cada provincia de Canadá. No, hay unos sitios oficiales. Normalmente cada provincia de Canadá tiene su Ministerio del Empleo. En el caso de Quebec, por ejemplo, es Emploi Québec. Entonces, ahí todos los empleadores canadienses de esta provincia van a publicar sus ofertas de empleo. En Ontario existe otra y hay sitios que son
no son públicos, es decir, no son del gobierno, son de empresas privadas, como por ejemplo Jobum pueden ser, Monster pueden ser, y diferentes sitios de búsqueda de empleo. Lo importante es hacer un seguimiento. Le digo de entrada, en esa profesión, claro que sí, hay mucha demanda en Canadá. Nosotros regularmente tenemos ofertas de empleos para ese tipo de profesiones y si la persona viene de un país con tratado de libre comercio, es seguro que el proceso va a ser más rápido. Lo importante es la parte idiomática. Recuerden algo, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una publicación de una oferta de empleo, recibimos muchísimos candidatos. Se hace una evaluación de cada candidatura para ver quiénes cumplen con las condiciones o no, y las que cumplen con condiciones se le transfieren al empleador. Pero es el empleador el que tiene la última palabra de decidir quiénes son los trabajadores que quiere hacer venir. Y normalmente la entrevista pesa por el 50% del proceso. Hay clientes que de pronto su candidatura no se ve muy fuerte en el papel, pero que cuando hacen la entrevista Sky hay un feeling con el empleador, hay una buena vibra, no sé cómo llamarlo, y el empleador me dice, abogada, yo lo quiero. Entonces, eso es importante, tomar en cuenta que uno sí puede buscar la oferta de empleo, sea en los sitios oficiales de cada una de las provincias, o puede utilizar los motores de búsqueda de empleo privados, o puedo hacerlo a través de las diferentes redes sociales. Y una vez yo consiga el empleo, lo importante es contactar al empleador para ver si está interesado en mi candidatura. Bueno, y también, vamos a incluir otro, estar pendiente en Big One Radio con Nexus Abogada, con los abogados de Nexus, porque vamos a estar publicando. Créanme que este año vamos a estar buscando, vamos a ayudarles. Y empezamos hoy. Sí, empezamos hoy. De hecho. No les estamos hablando mentiras, empezamos hoy mismo. Sí, empezamos hoy mismo a publicar. De hecho, hay 10 vacantes que nos gustaría más adelante que la abogada nos explique de qué se trata. Y bueno, hay mucha gente conectada. En el caso de que una persona ya haya estado en Canadá, pidió un refugio, se lo negaron, y salió una oferta que él cree que está como anillo al dedo para él, ¿podría aplicar en la oferta? Absolutamente, Okay. no hay ningún problema. Es decir, una persona que ha estado en Canadá, y de pronto la parte importante es lo siguiente, es saber con qué medida salió de Canadá. Eso lo hemos hecho una vez, creo que en el programa especializado sobre el refugio, hablamos de este tipo de situaciones. Normalmente una persona que pide refugio en Canadá, si le es rechazado por la Comisión de Inmigración y Estatus de Refugiado, la persona debe irse del país principalmente en los 30 primeros días. Si no lo hago, debo haber hecho una apelación. Si hago una apelación y está rechazada, normalmente voy a ser convocado por la Agencia de Servicios de Frontera para organizar una fecha de salida. Por eso es súper importante cuando la persona sale de Canadá, tener una copia de los documentos que certifican, uno, que la persona salió, dos, a través de qué medida. Es que fue una medida de reenvío, es que fue una medida de expulsión, es que fue una medida de exclusión, porque ya esas son tecnicalidades jurídicas, pero es seguro que todo tiene su impacto. Yo he tenido clientes que han venido, han pedido refugio en Canadá, y hubo alguien que de pronto si me está escuchando va a saber que estoy hablando de él, y él me dijo, el frío no me gustó y yo me regresé a México, así. Él dejó una notita en el hotel donde se encontraba diciendo, muchas gracias Canadá, todo estuvo muy lindo, yo me regreso a México, vengo en primavera. Refugio, bueno, resultó que él después consigue un empleo, la empresa lo quiere contratar, cuando yo hago una solicitud de acceso a la información, porque obviamente él no tenía copia de nada, me doy cuenta de esta carta, le digo, bueno, esa carta jamás llegó a inmigración, pero ¿cómo es posible? Yo le dije al del hotel que la entregara, va. ¿Qué hicimos? Hicimos una autorización de regresar a Canadá y este cliente ya está haciendo la aplicación para el certificado de selección de Quebec. Gracias a esa notica. Historias son las que tiene para contar. Doctora. No te puedes volver a ir por el frío, ya entendió eso, sí. Así que ya está toda la familia. Qué bueno. Doctora, hablamos de costos, ya sabemos que no se debe cobrar, pero ¿qué opción tiene una persona? O sea, yo quiero hablar de la búsqueda. Una persona para, no sé, subir su hoja de vida y que una empresa confiable se la maneje o le ayude a buscar un trabajo. ¿Cómo funciona esa parte? ¿O cada cuánto tienen que estar pendientes en estar enviando su hoja de vida? O sea,
sea, es algo diario. Si nos puedes explicar un poco de este proceso. Bueno, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes, un aspecto legal y un aspecto práctico. El aspecto legal es el siguiente. No toda persona, no toda empresa tiene el derecho de hacer reclutamiento al internacional. Eso es súper importante. Muchas Qué veces bueno. vemos ofertas de empleo que no sabemos mucho de dónde vienen, etcétera. Ojo, no toda persona puede hacer reclutamiento al internacional para Canadá. Existen reglas de derecho que hay que respetar. Es decir, si yo voy a hacer la publicación de una oferta de empleo, yo debo estar autorizada por las autoridades canadienses a hacer esa búsqueda. Entonces, si a mí me interesa normalmente las empresas serias de reclutamiento internacional, entiéndase abogados, miembros de la barra de abogados, de pronto a veces consultores, empresas que se dedican únicamente al reclutamiento al internacional, normalmente estas empresas no le van a cobrar a usted porque su candidatura sea depositada en un banco de candidaturas. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra, normalmente estas empresas ganan dándole ese empleado a esa empresa canadiense que lo está buscando. Ahora bien, no tengo ese sitio, no sé dónde aplicar. Mi consejo es ir a los sitios de motores de búsqueda en Internet. No me quiero comprometer enseguida, pero podemos hacer de pronto una lista de estos sitios sin querer hacerle publicidad a ninguno en Claro. particular y las personas lo pueden consultar. Yo digo a los clientes, consúltelo regularmente, Ujú. inscriba su candidatura y cree una alerta empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya una oferta de empleo que es relacionada con mi perfil, el mismo sitio me envía un pequeño mensaje, un poco así como hacen sitios como LinkedIn, que le envían a uno un aviso diciendo, Sí. mire, hay una oferta de empleo que está parecida a su perfil. Eso existe y eso se puede hacer. Bueno, yo quiero que ahora nos respondas a un mito o una realidad. Hay muchos programas que exigen dinero en el banco eh, y cierto monto para poder ir a aplicar. En este caso, en los casos de visas para trabajo, ¿también necesitan dinero en el banco para poder aplicar? No. Ya. Realmente los programas que exigen la parte financiera son los programas de inversionistas, de empresarios, de trabajadores autónomos y trabajadores calificados regulares. Entiéndase que todos estos programas van directo a la residencia permanente y Ok. además de esto hacen parte de lo que se llama inmigración económica. Entonces se entiende que para aplicar a cualquiera de estos programas, dependiendo del programa, tengo que tener una cantidad de dinero demostrada en el banco. Ahora bien, cuando yo vengo con una visa de trabajo, se entiende que yo vengo a trabajar. Así que yo voy a tener un salario. Obviamente, nosotros siempre les recomendamos a los clientes, mire, tenga algún dinerito en el banco, porque bueno, uno nunca sabe cuando llega acá, ahorita con la cuarentena, etcétera, etcétera, pero no hay una exigencia a nivel de inmigración que diga que para yo aplicar a una visa de trabajo debo tener 1.000, 2.000, 3.000 dólares en el banco. Esa exigencia a nivel legal no existe. Los estudiantes, no los nombraste, pero los estudiantes sí necesitan, sí, Absolutamente, porque un porque, estudiante sí. extranjero necesita demostrar que tiene para pagar su primer año de estudios, además de esto, para pagar su primer año de estadía en Canadá, porque se supone que mi principal función es venir a estudiar. En cambio, los trabajadores, mi principal función es venir a trabajar. Y si tengo ya un empleo conseguido, obviamente se entiende que desde que yo llegue empiezo a trabajar y a ganar un salario. Doctor, hablemos de una persona que consiguió el trabajo. Consiguió, ya fue aprobada, tiene su visa lista. ¿Cómo planea su viaje desde su país? ¿El empleador le tiene una vivienda temporal? ¿Recibe su salario? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo funciona esta parte? Y en caso que llegue y el trabajo no es como lo esperaba, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, esas son preguntas importantes. Eso ya estamos hablando de la parte práctico-práctico, como le llaman acá los canadienses. Y es lo siguiente, en la mayoría de los casos, por lo menos de nuestros empleadores, ellos, toda la organización, es decir, la persona recibe su visa en el país donde se encuentre. Normalmente el empleador se ocupa de toda la parte del transporte hasta Canadá. Además de esto, en la mayoría de los casos,
Se entiende que la persona llega acá, no conoce a nadie, así que el empleador también le ayuda en la búsqueda de un arriendo. No estoy diciendo que el empleador le pague el arriendo, pero le ayuda en la búsqueda del arriendo. Además de esto, el empleador se ocupa de todo lo que tiene que ver con la instalación de su trabajador. Nosotros en la mayoría de los casos, bueno, casi en todos los casos, es el empleador incluso el que se organiza para que la persona vaya a ser buscada al aeropuerto, para hacerle la carta del seguro maladí, para hacerle el número del seguro social, ayudarle a abrir una cuenta bancaria para el pago de su salario, etcétera, etcétera. Créanme que si un empleador hace todo el esfuerzo de hacerlo venir a usted acá y un proceso puede costarle entre 7 y 14 mil dólares al empleador hacer venir un trabajador extranjero. Créanme que ellos van a hacer todo lo posible para que usted llegue y esté bien instalado. Ahora bien, salario, pues acá los salarios se pagan cada 15 días o cada mes, normalmente son cada 15 días. La persona va a recibir su salario como cualquier trabajador canadiense. Recuerden que así usted venga con una visa de trabajo cerrada, que usted está aquí en Canadá con un permiso de trabajo abierto porque es demandante de refugio o apadrinado, o esposo o esposa de un estudiante extranjero, o el mismo estudiante extranjero que tiene también un permiso de trabajo de 20 horas por semana. No importa qué tipo de trabajador usted sea, a usted se le aplica el Código del Trabajo aquí en Canadá. Tiene los mismos derechos que un trabajador canadiense. Entonces, si a mí en mi trabajo me tratan mal, no respetan mis derechos, me siento que soy víctima de abusos de parte del empleador, usted tiene el mismo derecho que un trabajador canadiense de pedir un cambio de empleo, de quejarse de su empleador, y en este momento, eso es de hace creo que un año y medio que existe ese programa, Inmigración permite en esos casos que la persona pueda solicitarle a Inmigración Canadá un nuevo tipo de visa porque yo soy víctima de maltratos en la empresa que me contrató. Sé que incluso existe un fallo de la Corte Superior de Quebec de algo que pasó en región en Quebec, no me acuerdo exactamente en qué lugar, pero eran trabajadores extranjeros temporales de América Latina y que estaban siendo explotados por un empleador y los trabajadores ganaron el expediente, no solo en la parte jurídica, derecho de trabajo, sino que Inmigración Canadá les permitió obtener un nuevo permiso de trabajo por motivos a que habían sido víctimas de maltratos, y pueden ser de cualquier tipo, de parte del empleador. Bueno, eso responde a la pregunta que yo tenía de hecho a continuación y me encanta. Yo creo que con esto cerramos el ciclo de preguntas, tratamos de resolver las que más podíamos. Hay Yo tengo una muchísima gente. ultimita, Ok. una última que me parece muy importante. En el momento que se tenga una oferta ya aprobada, ¿qué posibilidades hay que migración niegue la visa? ¿Cuándo pasa esto? Es muy raro, pero puede pasar. Es Ok. decir, una vez la oferta está aprobada, nosotros hacemos la solicitud de visa de trabajo. Los motivos por los cuales Inmigración Canadá, en la embajada en Canadá, en el país respectivo del trabajador, podría negar una visa de trabajo pueden ser por motivos de, por ejemplo, criminalidad. Me hago hacer las biométricas y resulta que tenía antecedentes criminales. Motivos de seguridad pública, motivos de salud, por ejemplo. Le hago pasar unos exámenes médicos y la persona no corresponde a lo que ¿Deudas? inmigración exige. ¿Perdón? ¿Deudas en el país donde están? No, ese no es un motivo. Hay Es que más, preguntar, hay eso que es Ah, algo preguntar. qué bueno. Sí. que tienen muy seguido y créame que no, nunca nos han rechazado una visa por deudas. Es decir, si yo soy, por ejemplo, un estudiante extranjero y no demuestro el dinero suficiente, me pueden rechazar la visa por motivos financieros, Ya. por deudas. Pero los motivos normalmente podrían ser dados por cuestiones sanitarias, cuestiones de criminalidad, si he hecho una falsa declaración. Por ejemplo, me negaron una visa americana y yo no lo declaré en mi formulario. Eso es un motivo de rechazo a una visa. No porque me negaron la visa americana, es porque yo le mentí a Mentí. inmigración. Sí. Pero en general, después de que la oferta de empleo está aprobada, es muy raro que inmigración niegue la visa. Bueno, yo ahora creo que sí terminamos con el Ahora yo ciclo, creo que sí. porque es que venimos con una parte muy importante, con los anuncios que nos Sí, tiene sí, para el sí, día de sí, sí. hoy.
Yo quiero que no se desanimen las Sí. personas, vamos a anunciar los trabajos y los que no tienen esa profesión no se desanimen que vienen más. Y si usted conoce un primo, un amigo, un vecino que sea de esa profesión que vamos a anunciar, por favor díganle que aquí Canadá está esperando por 10 familias. Roxana, es que Ujú, son 10 familias, escuche. ujú. No es una ni dos, Sí, es bastante, es sí. algo, sí, 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 Grande. impresionante. Entonces, bueno, abogada Fanny, los micrófonos Claro son que los sí. suyos. Nos gustaría pues que nos anunciara yo sé que las empresas no, pero ¿qué personal está solicitando en este momento es Canadá para ayer, como dijo al inicio, para allá? Perfecto. Bueno, en este momento, justamente para ayer, estamos necesitando, hay dos empresas que nos han dado un mandato bien específico. En este momento, los detalles de la oferta van a estar publicados, obviamente, en Big One Radio Sí, y también en Nexus Servicios sí. Jurídicos. En este momento, una empresa nos ha dado un mandato de hacer venir 6 trabajadores para la instalación y reparación de techos. Es una empresa bien establecida en la provincia de Quebec que tiene más de 10 años de experiencia de trabajo, ofrecen un salario que comienza a $20 la hora de trabajo, garantizan mínimo 40 horas de trabajo por semana y si usted tiene experiencia en esta área, en el área de techos, de instalación de techos, ellos pueden aumentar el salario dependiendo de la experiencia. Entonces, la publicación va a hacerse en un rato, seguro que Roxana se va a ocupar de eso, Sí. como siempre, y ahí van a estar todos los detalles de la oferta. ¿Qué es importante? Usted puede aplicar tanto si usted está fuera de Canadá como si usted está al interior de Canadá. Para mí eso es importante decirlo. ¿Por qué? Posiblemente usted esté aquí en Canadá y usted es un turista. Ah, ok, yo veo que cumplo con las condiciones. Esta profesión en particular, esta oferta de empleo en particular, hemos visto por lo que establece la Ley de Inmigración Canadá, una persona, por ejemplo, que tenga un diploma en soldadura podría ser admisible para este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es una empresa que, entre otros, se especializa en los techos metálicos. Entonces, es por eso que el trabajo o el diploma en soldadura está relacionado directamente con este tipo de trabajo. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la parte de la construcción, un técnico en ingeniería civil. Entonces, si usted nos está Oh, escuchando y usted está fuera de Canadá y cumple las condiciones, envíe su candidatura. Si usted nos está escuchando y usted está al interior de Canadá, por ejemplo, como turista o porque usted perdió su empleo, una empresa lo trajo y usted se quedó acá sin empleo, ¿qué hago? Esta oferta también es para usted. Asimismo, las personas que están acá y que tienen ya un permiso de trabajo, entiéndase, estudiantes extranjeros, esposos o esposas de estudiantes, personas refugiadas que tienen un permiso de trabajo también, personas apadrinadas que tienen un permiso de trabajo también. Entonces, nosotros le estamos abriendo la puerta a esta oferta de empleo. Son 6 puestos disponibles, una empresa seria, un contrato de trabajo de mínimo 24 meses. ¿Qué quiere decir? Que usted después de esto puede aplicar a su residencia permanente. Tienen además una formación pagada y además de esto tienen un seguro de salud colectivo. Todo esto pagado por la empresa. La lotería. Esta es la primera oferta. sí. Esa es la primera. ¿A dónde pueden las personas enviar las candidaturas? Bueno, lo vamos a publicar en la De oferta. acuerdo, Solamente se van a recibir candidaturas por correo de electrónico. acuerdo. Hay un correo electrónico para las personas que nos escriben desde fuera de Canadá y hay otro para las personas que nos escriben al interior de Canadá. Súper importante, hay una fecha máxima para depositar la candidatura porque efectivamente los trabajadores los necesito para ayer. Sí. Entonces entenderán que vamos a abrir una ventana, si mi memoria es buena, la fecha va a ser hasta el 3 de febrero, así que por favor hacer la aplicación lo más rápido posible por los conductos que estamos diciendo, porque si usted nos escribe por otros medios, posiblemente no vamos a ver su candidatura. Entonces, solo las candidaturas que sean enviadas a través del correo electrónico en los tiempos establecidos van a ser tomadas en cuenta y obviamente los que cumplan con las condiciones van a ser convocados a la entrevista. La idea es que de este grupo podamos traer los trabajadores
si se encuentran fuera de Canadá, máximo en la primavera de este año, es decir, es para ayer. Para Para marzo, allá. sí, No, o no, sea, me erizo. O sea, te lo juro que me... si las personas nos están escuchando y tal vez no cumplen, pero conocen a alguien que tal vez cumpla este perfil, compartan este video para que sepan esta información porque realmente se necesitan estos empleados. Aquí hay preguntas que dónde enviar las Sí, cosas y eso porque yo sé que es difícil a veces captar así. No se preocupen que ahorita en las redes de sí. B1 Y van a estar Nexus, todas y de Nexus van a estar todas las indicaciones para que sí. ustedes puedan enviar esta información. Bueno, y Claro que tenemos sí. otra oferta. Y la otra oferta que tenemos es para 4 latoneros y pinturas de vehículos. Este es un taller de mecánica muy reputado en Montreal que se especializa en la reparación, en la parte estética de los vehículos y créanme, normalmente son vehículos de lujo. Entonces, esta empresa está necesitando 4 personas para contratarlas también para ayer en todo lo que tiene que ver con la mecánica exterior del vehículo, es decir, la tonería y pintura de vehículos. En este caso, creo que nos tenemos hasta el 9, si no estoy mal, de febrero para enviar las candidaturas. También se van a recibir por correo electrónico. Los salarios también, si mi memoria es buena, comienzan a $18 la hora. Recuerden, de pronto, bueno, es algo que ustedes de pronto no lo saben, aquí en Canadá se maneja mucho el salario según la experiencia. Entonces, yo puedo comenzar a $18 la hora, pero si tengo más experiencia, mi empleador me va a ofrecer un mejor salario. También es un contrato a tiempo pleno de mínimo 24 meses con un seguro médico, con vacaciones anuales, obviamente todo esto pagado por el empleador y todo el proceso de inmigración es el empleador el que como debe hacerse lo va a pagar. Entonces, si usted tiene esa candidatura, también es bienvenido, los estamos necesitando y los empleadores, créanme que los necesitaban para ayer, pero bueno, los van a tener aquí, yo espero en la primavera máximo. Y lo vamos a tener también aquí en Vigo en Aquí en Radio. B1, claro, eso es lo que estamos esperando hace mucho. Una persona que diga, gracias a nos vamos a Canadá, la doctora Fanny B1, lo pudimos hacer. Aquí están preguntando y me parece muy importante aclarar si una persona habla solo inglés y no francés o habla solo francés y no inglés, ¿cómo funciona en esa parte? ¿Es posible? No hay ningún problema. Como ustedes lo van a ver en la oferta de empleo, se pide o francés o inglés. Así que le abrimos la puerta a mucha gente que incluso para venir a trabajar en Quebec, no se le olvide que estamos hablando de visa de trabajo. Así que por la visa de trabajo puede ser cualquiera de los dos idiomas, porque muchos empleadores trabajan en inglés. Bueno, y le tenemos una ñapa, Una ñapa que la doctora la siempre ñapita. con sorpresas. Vamos a tener un concurso, escuchen bien, un concurso para ganarse una asesoría totalmente gratis con la doctora Fanny Cumplido. Y ella les va a ayudar a hacer un plan de migración de acuerdo a su perfil. Recuerden que cada persona tiene una diferente forma de venir a Canadá. No solo vía de trabajo, hay gente que lo puede hacer por estudios. Entonces, la doctora los va a asesorar, va a hacer un concurso que va a estar en B1 Radio en el Instagram y ahí también va a salir la información de los trabajos que ella nos acaba de anunciar, así que inmediatamente les vamos a dejar el Instagram, vayan y prepárense para el concurso, síganos para que no se lo vayan a perder. Exacto, también en las redes de Nexus Abogada. Yo creo que ha sido una hora llena de información, se nos acabó el tiempo, nos pasamos del tiempo, pero no importa. Estamos felices, felices de toda la información que les hemos regalado en el día de hoy. Sí, abogada, nos tenía algo que decir. Sí, bueno, una última cosa, solo decirles que vamos a continuar con este ejercicio, como lo habíamos hablado con Roxana, con Nati, seguimos recibiendo ofertas de empleadores que simplemente estamos canalizando para organizar. Y bueno, yo quiero tomar un medio minuto simplemente para felicitar el día de hoy a mi mamá que está cumpliendo años. ¡Oh! Merecido. ¿Cómo se medio llama tu minuto. mami? Berta Hernández de Cumplido. Feliz cumpleaños, doña Berta, que como dato curioso, Fanny es colombiana, y les dejo el Sí. dato. Entonces, Para feliz la cumpleaños. rosca, doctora, porque sí, feliz cumpleaños, doña Berta.
Gracias, gracias. Y como les digo, vamos a seguir trabajando muy fuerte porque para mí esto es un sueño de poder traer el mayor número de personas posibles a trabajar a Canadá de manera legal, organizada, como debe hacerse. Y es para nosotros una satisfacción personal hacer parte de este hermoso proceso. Ay, para nosotros también, poder transmitir esa información. Yo sé que mucha gente se puede acostar con una ilusión, una esperanza, Sí, esperanza. de que va a ser posible su sueño canadiense. Los que tal vez no están en estos perfiles, no se desanimen, estén conectados. Hoy vamos a compartir las listas, eso es prometido. Hoy compartimos las listas de los puestos que más está solicitando Canadá. Sí, hay unas listas así de trabajos específicas y Sí. lo mejor está por países para que ustedes sepan. Y última recomendación, Roxana, aprendan Ay, el idioma, sí. que si no es hoy, es en 6 meses o es en 8 meses, pero tienen que Absolutamente. tener el idioma. Así que si usted no sabe nada, metas inmediatamente a un curso de inglés. Bueno, yo quiero cerrar con esto. Una persona, un joven, un adolescente, 16, 17 años que nos está escuchando, ¿qué recomendación le podría dar? Una persona que desea venir a Canadá, ¿qué recomendación? Que vea esta Mire, lista. sí, la primera recomendación es haga una formación que sea de un año en uno de los dominios en demanda en Canadá y ustedes lo van a ver en las listas. Y segundo, el idioma. Ujú. Si usted tiene una formación en demanda y usted tiene un idioma, si quiere intermediario, yo le puedo garantizar que usted va a conseguir un empleo en Canadá. Y ese va a ser el mecanismo para hacerse residente permanente y posteriormente ayudar al resto de su familia a venir a Canadá, lo cual siempre es una preocupación para todos nuestros clientes. Bueno, y si una persona no está, pero si una persona no está en este rango de edad y está ya adulto y ve que en la lista no está su profesión, ¿podría ahorita cambiar de rama, hacer su curso y también hacer la aplicación? Absolutamente. Yo siempre he dicho a los clientes, venir Buenísimo. inmigración es un proyecto de vida. Sí. Entonces, un proyecto de vida se organiza, uno se da tiempo, se establece un calendario. Listo, la profesión que yo tengo no está en demanda, pero tal profesión sí, y eso a mí me gusta. Listo, me voy a una formación, aplico, aprendo el idioma y recuerden, para las visas de trabajo no existe ningún límite de edad. Si usted tiene las condiciones físicas, el empleador lo va a contratar, que usted tenga 18 años, 10, 20, 25, 50, 40, esa no es una limitante para las visas de trabajo. No, Bueno, qué así es, programa. y quiero recordarle a todos que los martes, todos los martes estamos aquí, estamos adaptando el horario por temas relacionados con el COVID, pero todos los martes nos vamos para Canadá, así que rieguen la voz, vaya, síganos a Instagram, y ahí también vamos a publicar las redes de la doctora Fanny para que el que no gane el concurso pueda también contactarla. Sí, claro que sí. Así que, Muchas gracias, doctora. gracias. Como siempre, un honor, un Sí. placer. Creo que se merece un aplauso. Y sin agua, mira, no tomó ni agua, no descansó. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Es un placer, chicas. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que me encanta mucho estar con ustedes. Lo mismo. Así que nos vamos para Canadá. Chao, Próximo chao, hasta el martes. próximo. Cada Bye. semana Chao. un tema diferente, nuevos expertos y experiencias. Aquí damos información 100% real. Así que si sueñas con vivir en Canadá, no te pierdas ningún capítulo de Nos Vamos pa' Canadá. Todos los martes a las 7 p.m. One Radio.